carta es dirigida, data del año 84, es dirigida a Juan, el papá de Elena Fortabat. Es Juan hijo, porque es hijo de Juan, hermano de Alfredo Fortabat. Hay que decirlo también, de los tres hermanos, bueno, Alfredo hizo una fortuna rutilante que después termina heredando Elena Fortabat porque no había testamento. Entonces la única heredera era su esposa, Amalia Fortabat. Quizá por eso Juan tenía tantas ganas, ¿no?, de hablar con Mónica, porque quizá para su interior sentía que le habían robado lo que era de ellos o lo que era de los empleados de confianza de Alfredo Fortabat, porque hemos contado aquí que uno de los testamentos, no sé si sería este, le dejaba mucho de la empresa a los propios empleados de Loma Negra, que Alfredo sabía eran el alma de ese gran negocio, ese gran imperio que habían construido, pero se terminan quedando sin nada porque el testamento nunca aparece. Atento con este párrafo, es el segundo de esta carta, repito, que empieza diciendo: querido Juancito, ¿no? Había una confianza entre el secretario privado de Alfredo Fortabat y Juan Fortabat, hijo. Y le dice: en aquella oportunidad, y ahora me preguntaste qué había pasado con el testamento de tu tío Alfredo, solo te puedo contar así. Siempre existió y desapareció. Palabra del secretario privado, carta de puño y letra, firmada por él y enviada a Juan Fortabat, hijo. Yo también me he preguntado lo mismo que vos, muchas veces sin obtener respuesta. Que quizá vos lo puedas encontrar. Así te cuento lo que yo sé. Y empieza un relato. Sí. Donde le dice que entró a trabajar en Loma Negra a principios del año 51 y como secretario privado de tu tío lo hice en el año, 31, y como secretario privado de tu tío lo hice en el año 36, continuamente, ininterrumpidamente, hasta su muerte en el año 76. O sea, nada menos que 40 años. Después de varios años de estar junto a él, supe que usaba o revisaba su testamento en víspera de sus frecuentes viajes, generalmente a Europa, huyendo por su gusto del frío de nuestro invierno, y lo hacía en el último día que iba a la oficina. El procedimiento era lento. Mirá cómo describe cómo Alfredo Fortabat, previo a cada viaje, hacía su testamento. Siempre hacía lo mismo, nunca cambió el protocolo. Siempre fue un emperador, lo destaca su secretario privado. Me llamaba, extraía de su cajón, o sea, de su caja fuerte particular, que tenía la llave y combinación y que quedaba en su despacho, empotrada en la pared detrás de su escritorio, un sobre particular, tamaño oficio, impreso al dorso con su nombre y apellido. Me pedía un nuevo sobre idéntico al anterior, la máquina para transcribirlo y el sello metálico con sus iniciales. Papel no necesitábamos porque siempre tenía bloc tamaño carta con su nombre impreso. Fíjate el nivel de detalle, ¿no? Espera, si alguien se acaba de sumar y no termina de entender qué está pasando, estamos leyendo una carta escrita por el secretario privado de Alfredo Fortabat, un hombre que acompañó a Alfredo durante, como está diciendo, más de 40 años, y que todos los años era una ceremonia en donde Alfredo le pedía ese testamento para retocarlo, para volver a leerlo, para ver que no le faltaba o no le sobraba un punto o una coma, y luego lo volvía a lacrar. Estamos justamente con un nivel de detalle que tiene esta carta que es exquisito. Seguimos, bueno, y quien lo escribe estaba en su lecho de muerte. Digamos, tenía una enfermedad, le quedaba poco tiempo de vida, y decide no llevarse a la tumba este secreto. Le manda esta carta a Juan Fortabat, hijo, padre de Elena Fortabat, sobrino, ¿no?, de Alfredo. Una vez provisto de todos los elementos estos que relatamos, me pedía que me retirara y que no lo interrumpiera. Pasado un lapso de entre media y una hora, me llamaba algunas veces, todavía no había cerrado el sobre, y se fijaba que eran 3 o 4 hojas escritas de su puño y letra, en hojas tamaño carta de su correspondencia particular. Colocaba dichas hojas dentro del sobre cerrándolo,
lo lacraba y sellaba el dorso en las 3 esquinas. Y mira lo que aclara. Generalmente lo ayudaba para que no se quemara con el lacre caliente. Y en 2 espacios entre los sellos las cruzaba con 2 firmas. Te hago un dibujo para tu mejor comprensión, le dice a Juan, y hace como un croquis, ¿no? Sí, El dibujo se lo ve sí. rectangular, Sí. cruzándolo y con 2 firmas. Déjame preguntarle a Mónica si alguna vez, Mónica, alguien cercano a la familia te habló o a tu padre acerca de estar o de figurar en el testamento de Alfredo. Sí, el doctor Eugenio Aramburu en persona y el coronel Primoli. ¿Quiénes eran estas personas? El doctor Eugenio Aramburu era, bueno, el que era hijo del presidente en su momento de la Nación. Sí. Él trabajaba como vicepresidente de las empresas Loma Negra y persona de confianza de Amalita La ¿Y qué Cruz te de dijo Fortabat. exactamente? ¿A vos o a tu papá? En ese día estaba mi papá, estaba Walter, estaba yo, estaba Aramburu y estaba Primoli, que inclusive, bueno, empezó la conversación con el testamento, Aramburu. Nosotros en ese momento, voy a ser muy honesta en esto, no sabíamos del testamento. Ajá. ¿Vos Fue qué el edad que tenías, da Moni? inicio a la conversación del testamento. ¿Qué edad tendrías? Yo en ese momento, y te estoy hablando, mira, esa reunión fue a los 2 días de haber fallecido en el accidente el hijo de Menem. Ah, Te estoy hablando... 95. Sí. Con quien tenía una excelente relación. Exacto. Amalita Fortabat 14-15 de marzo del 95. estuvo vinculada a las campañas políticas Exacto. y de, digamos, consagración de gobernaciones y presidencias con Carlos Saúl Menem, con Exacto. Palito Ortega, con gente de mucho poder. Luis Premoli fue el novio, una vez fallecido Alfredo Fortabat. Ella manejaba, digamos, la imposición, Amalita, era muy simpática con quienes ella tenía trato, no trataba a todo el mundo. Los empleados no podían mirarla a la cara, no podían hacer un cruce de miradas. Amalita Fortabat con Premoli, ahí en Puerto Madero, estaba una noche cenando con su novio, con Premoli, Sí. un novio que no blanqueaba, pero que todo el mundo sabía que estaba con ella. Y para hacer una demostración de poder, Sí. le dijo, ¿ves ese edificio que está ahí? Ese edificio se llama Fortabat. Ajá, claro. ¿Querés que se apague todas las luces del edificio? Apagame todas las luces del edificio, se apagaba. Encendelas, Claro. las encendía. Apagalas, encendelas. Y era como una, digamos, Claro. imposición del poder que podía llegar a manejar ella. Una demostración de poder. Había parientes y familiares que tenían algo de sobrepeso y ella vivía hostigando a esas personas justamente para que bajaran la aguja de la balanza, entre otras cosas. En el próximo bloque, Mónica, nos vas a contar exactamente cómo es y de qué manera vos figurarías en este famoso testamento. Y enseguida Diego va a compartir con todos nosotros un párrafo en donde desliza la posibilidad, se puede decir, como que Amalita estaría involucrada en la desaparición del testamento. ¿Querés leer una frase? 3 datos, Dale, 3, a ver. que son la parte más suculenta de la carta. Cuando un empleado sale de la oficina de Alfredo, supuestamente ve el testamento y dice, estamos todos parados para la cosecha, para toda la cosecha. Supuestamente había visto cómo les había dejado todo. Sí. Segundo, cómo reaccionó Amalita en Sí. el medio del velatorio de Alfredo Fortabat. En un momento cambia de actitud. Sí. Y tercero, lo que decís vos, un llamativo viaje de Elena Fortabat con uno de sus colaboradores a Europa y da detalles de por qué viajaron de urgencia a Europa. Bien, enseguida todo esto, impresionante. Esta es una novela de verdad, donde hay un montón de protagonistas que realmente no saben aún su verdadera identidad. Imagínate, ponete por un instante en esos zapatos. Ahí vamos entonces en instantes a seguir contándote esta historia.